Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola, Nicolás. ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Sapo. Hola, hola. Está de vuelta en controles el gran Fede Cuba. ¿Cómo andas, Fede? Ahí, sin bubucela hoy, ¿no? Estás de bubucela caída, claramente, con pocas ganas de operar este programa. Una lluviecita y ya entra la depresión fuerte. Lo que es el ADN uruguayo. Igual vino con la musculosa, como cuando trae la tubería. Fede, ahí. Como que salió a otra hora de la casa, me parece. Sí, claramente. O sea, está viendo que se tiene que enfrentar con la lluvia cuando se vaya y tiene una musculosa. Y está regalado. ¿Cómo andás, Maca Saavedra, @Macana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Y finalmente @César Giacosa, que está bastante prendido fuego, gira en su silla. Para los que no están siguiendo la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol, bueno, ahí lo pueden ver, seguirlo y felicitarlo por su trabajo. Y obviamente Tarantano haciendo la suya. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, claramente la noticia del día es la reforma de la Plaza Matriz, ¿no? Para el sapo, la reforma de la Plaza Matriz. No me equivoco, ¿no? No, hay otras. Hoy es un día de niveles aceptables de catanga, ¿no? No es un día de mucha catanga, tampoco es un día de baja catanga. Niveles aceptables de catanga, ¿no? Cuando ¿Qué decís te parece, catanga, Sapo? bueno, si es catanga solamente puedo pensar sacarle la K y dejar la tanga sola, pero... Bueno, podremos haber ido por ahí. Bueno, ¿no? ahí va. Es un día de tanga. Nombres de hoy. La creatividad de la audiencia de Fácil Desviarse tiene que estar a pleno. Me interesa darla en el 097-441-443, el WhatsApp de Fácil Desviarse. Me interesa verla en el chat de YouTube. Pueden ponerse en modo película de Olmedo, ¿no? Y pensar títulos. ¿Qué hace esa muchacha en el sillón del vicepresidente? Por tirar uno. Hoy es un día donde el ingenio popular se tiene que expresar en las redes del programa. Ayer de tarde, mientras nosotros estábamos entrevistando a Valeria Ripoll, que de hecho sea de paso la pueden ir a ver esa entrevista en el canal de YouTube, FM del Sol, en delsol.uy, etc. Acuérdense de repasar esos jugosos contenidos. Mientras nosotros estábamos haciendo Hay eso... otros canales de YouTube que también se hicieron eco de la entrevista. Sí, se hicieron tu eco de la entrevista. Mientras estábamos en esa nota, la verdadera periodista de este programa, que es Maca Saavedra, nos reenvía al grupo de WhatsApp del programa un tuit de un periodista. El periodista en cuestión es Eduardo Preve, que nos dio una sorpresa a todos ayer por la tarde cuando puso en un tuit, y imagínense las mayúsculas, voy a intentar vocalizar las mayúsculas: sexo en la oficina. Sexo en la oficina. Mayúscula así grande. Tuiteó con un emoji de una bomba, ¿no? Pero es el título. Claro, Sexo era en la que oficina. ahí va. Es el de hoy. Claro, Ah, es el de verdad, ayer. es verdad. No, El de hoy es el de la léelo con oficina. mayúsculas el de ayer. Sí. El de ayer, no, el de ayer es mucho peor. Claro, por eso. El de ayer es mucho peor. El de ayer era, entre signo de pregunta, leo la mayúscula: ¿quieren chanchadas en ACE? ¿Quieren chanchadas en ACE? Como pregunta, ¿no? ¿Quieren chanchadas en ACE? Esto pasaba en la administración anterior de ACE, gobierno de la calle Pou, acota Preve, en el despacho del vicepresidente del organismo. Foto 1, agosto 2023. Ponía Preve. Todo relatado por la propia participante de la situación, paréntesis, ingreso en reiteradas oportunidades, según ella y según los registros. Foto 2 y 3, sillón y red de la pared del despacho del vice de ACE. Y la foto en cuestión es... hay que escribirla para la radio, ¿no? Difícil de Hay escribirla. una parte que está tapada, no sé qué. Es una foto de una muchacha morocha, que
que digamos está cola hacia la cámara, o sea, es como un primer plano de la cola, ¿no? Y está, digamos, agachada sobre el sillón del vicepresidente de ACE. Si tuviera... Es como que se le cayó algo Sí. atrás de la silla. Por suerte, para todos los que lo único que nos importa de este episodio es el periodismo, está blureada, o está ofuscada, tiene como un circulito blanco que no permite ver mayor detalle de la cola de esta persona. Tampoco permite ver la foto con el rostro de eventualmente quien sacó la foto. Está difuminado eso. Pero bueno, es una muchacha desnuda que está en el sillón de la vicepresidencia de ACE. Es una mujer en 4 arriba de una silla. ¿Sapo? La expresión. Este es un programa familiar. No. 16-25, pasan 25 minutos de las Es 16 horas. un número, Jorge, no nos pongamos sensibles. La frase en 4 me parece demasiado fuerte y elevada. ¿No es así la pose? No sé, No. tal vez lo sepas vos. No, yo no me manejo en esos haciendo términos. mesita, capaz que estaba oficiando de mesa. Pero sería como la mesa arriba de la silla. Es raro, Mm. ¿no? Es como cuando desarmás el bar, ¿viste? En 4 Al revés. palabras. Claro, exacto. En 4 palabras Pero lo al describió revés, el porque en sapo, general- ponen acá. ¿Mm? Porque en general, en el bar vos ponés la silla arriba de la mesa. Claro, acá y acá no. estaría la mesita arriba de la silla. A menos que esté dada vuelta la foto. Pero estaría sostenido. No, Bueno, no pues. importa. Eh, ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, A ver. ustedes me Yo dirán. no sé qué pasó. Me estoy Eso, enterando ¿sabés ahora lo que es? Chanchada se nace. Bueno, esa es la pregunta sugerente que había hecho Preve. Estaba medio evadido, discúlpame. Estoy acá en el programa. Estoy ¿Volviste? presente, estoy presente. ¿Viste esta foto y te Gracias. fuiste? Leíste a otro todo el galaxia. texto, leíste Sí, los 3 tics. Claro, sí. No describió las otras fotos. Perdón, pero las otras fotos lo que hacen es confirmar básicamente que la foto original Es de esa oficina. es de esa oficina, ¿no? Porque se ven un par de detalles que dan cuenta de que sería el mismo lugar. Una red y la silla. Más allá de que la silla puede ser una silla Sí. de cualquier otro lugar. Sacaron la foto medio de canutero en la silla, ¿no? Porque ni siquiera entraron a la oficina. Medio- No es una foto institucional de la silla, que No, debería, sí. debería tener una foto institucional solo de la silla de ahora en adelante, A ¿no? partir de ahora, quizás sí. Debería tener una foto institucional. Me interesa mucho saber cuál va a ser el destino de esta silla, porque sería un derroche del Estado, obviamente, que el actual vicepresidente de ACE no usara esta silla para sentarse, ¿no? Me da que No sí. me quiero enterar que el vice actual de ACE diga, no, sacame esta silla de acá, porque es un escándalo mayúsculo. Quiero saber cuál es el usuario que pone todos los gastos estatales. PhD en Lógica y Libertad. Quiero que vea cuál es el costo de la silla del vice de ACE. No es la silla Luis de Hace, me imagino que es la silla que utiliza para recibir gente. Y que su escritorio está del otro lado. Vos decís que se apoyó en la silla donde van los invitados. Ujú. El ex vicepresidente de ACE se juntaba con gente y le decía a la gente, toma asiento por acá. Esa era la silla que usó esta muchacha, por ejemplo. Sí. Sí. Ojo, porque estamos hablando de una foto del despacho, pero no hemos hablado todavía de quiénes están involucrados. No hemos dicho No. ni No. una palabra al respecto No. porque Y no- Sapo... y no saquemos conclusiones apresuradas. No, güey, No. porque- no, perdón. Yo voy a decir una cosa, ¿no? Cuando uno leía el tweet ayer, y con cierta razón uno orientaba sus suspicacias hacia el vicepresidente Sí, claro. de ACE, ¿no? Que hoy obviamente tuvo que salir a hacer su descargo. Ujú. O sea, me estoy quedando enchastrado, estoy quedando envuelto en una telaraña de la cual no quiero ser parte. Imagínate que el día de mañana sale una foto similar a esta en la oficina de Fácil Desviarse. Bueno, pero Y eso la gente dice, no, en el programa del Sapo pasan cosas como No, estas. pero- Vos dirías, vos pará. Claro, esto me pasaba está- en la oficina del programa del Sapo. Esto pasa. Y Preve pone un tuit que dice. Realmente era fácil desviarse. Esto Claro. pasa en la oficina de Magnolio, en el programa de @DiegoSas. Claro, bueno. Lo dejás escrachado el sapo. Quedaba escrachado. Y yo lo que voy, igual en la oficina nuestra trabajan muchos programas también, hay que decirlo, ¿no? Acá había pocas balas, ¿viste? De mayor contenido voltaico, ¿no? Bueno, seguramente. Entonces, porque ayer quedó una nebulosa en torno a, quién había usufructuado de la silla para Porque acá no dice eso. actividades Ahí no lo están dice. reguladas en. ¿Qué? Ahí no lo dice. No lo dice. Hoy nos enteramos de todo el resto. Bueno, otro tuit. Perdón. ¿Qué? Volveme al tweet, por favor, porque. Yo quiero ser preciso con esto, porque acá fuera de joda. Te estás metiendo con la intimidad de gente. Sí, sí. Y más allá del chiste, más allá de todo, hay una. ¿Qué hay una- chiste?
¿De qué chiste hablas? Todos los que están mandando en este momento a través de WhatsApp y de YouTube. Sigan mandando. Hay una mujer involucrada que fue fotografiada. ¿no? Aparentemente, por lo que da a entender Preve, hay consentimiento, ¿no? De la divulgación del material. Todo relatado por la propia participante de la situación. Porque dice ingresó en reiteradas oportunidades. También uno podría pensar que hubo en reiteradas oportunidades relaciones íntimas. Y no es lo que tenemos ahora. No sabemos si hubo relaciones íntimas. Sabemos que estaba con poca ropa. Sí. No sabemos si es una oficina calurosa, por ejemplo. No, ese todo. O sea que tuve que Todo usar. relatado por la propia participante de la situación, ingresó en reiteradas oportunidades. No sabemos según a ella, qué ingresó. Y según los registros, claro. Sí, es un poco impreciso el tuit. Yo usé la palabra desnuda muchas veces, Nico. Me hubiera gustado, porque me encantan los eufemismos, me hubiera gustado decir con poca ropa o en paños menores, pero lamentablemente no vi paños, por lo cual no pude usar Tiene ningún paño eufemismo. arriba, o sea, abajo no sé si tiene paño porque tiene un círculo blanco que le tapa todo. ¿Puedo decir Sí. entonces en paños menores? Yo creo que sí, que es en paños menores. Voy a decir, porque este programa es un programa para toda la familia, voy a usar solo eufemismos. Esta muchacha estaba en paños menores en la oficina y fue fotografiada. Hoy hay otro tuit, sapo, que es el que yo había leído originalmente, que se titula Sexo en la oficina. Bien grande. ¿Vieron como ese viejo truco publicitario de sexo? Ahora que tengo su atención y el resto de la explicación. Bueno, sexo en la oficina. Y abajo dice, adjunto al ex vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, y presupuestado en febrero del 2025 por anteriores autoridades, admitió su responsabilidad en el uso de la oficina del ex jerarca para mantener relaciones sexuales. Esto es lo que informaba hoy Preve. Y el diario El País saca hoy una nota con una imagen mucho menos sugerente. Es simplemente una fachada de un centro de ACE random, un centro de ACE cualquiera. Y la nota se titula ACE sumarió y separó del cargo a funcionario que reconoció uso de oficina del ex vicepresidente con mujer desnuda. Ese es el título del diario El País. Estamos hablando de Leonardo Hoffenblatt. Hoffenblatt es el joven que reconoció como un exceso, entre comillas, haber usado la oficina del ex vicepresidente de ACE para mantener un encuentro íntimo en que en ese momento era, según su relato, su pareja. Esa es la versión de Hoffenblatt, que fue sumariado y separado del cargo este martes, o sea, hoy mismo, por las actuales autoridades que abrieron una investigación administrativa, según informó el diario Caganchero. ¿Cómo llegó Hoffenblatt a ACE? A la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Bueno, había ingresado durante la administración pasada por designación directa, a través de comisión de apoyo. Sin embargo, según una resolución del exdirectorio, fechada 19 de febrero de 2025, a la que accedió El País, fue presupuestado a partir del 1 de marzo de 2025, es decir, el mismo día que asume el gobierno de Yamandu Orsi. Pasó de ser... Recordemos que eso pasó con muchos funcionarios de ACE y fue cuestionado incluso por el sindicato, que se generaron ingresos de gente que estaba trabajando a través, por ejemplo, de comisiones de apoyo que terminaron presupuestados en ACE, aunque hubiesen entrado en el periodo pasado por designación directa. Pasó de ser asistente de dirección de la región norte de ACE. La noticia del sumario y la separación de Hoffenblatt se produjo inmediatamente después de que el ex vicepresidente Marcelo Sosa habló con el diario El País para expresar su indignación profunda por este tema. Y ahí entra lo que planteaba Sapo, ¿no? Así como si el día de mañana surge una foto similar a esta en la oficina de Fácil Desviarse y no se menciona quién sacó la foto, el Sapo diría, vos me están matando, me están escrachando, se me armó un problemón tremendo en casa. Bueno, ¿qué es lo que decía Marcelo Sosa, el ex vicepresidente de ACE? Esto le dijo al diario El País. Es un funcionario que traicionó mi confianza. Se metió en mi oficina a hacer eso un 24 de agosto a la noche. Me estoy comiendo un garrón. Yo tengo familia. No tengo que pasar por esto. Eso es lo que decía el ex vicepresidente de ACE. Se comió un garrón. Claro, todos lo entendemos, ¿no? Sí. Se comió un mega garrón. Sí. Y añade este detalle nuevo, que es, esto ocurrió la noche del 24 de agosto. O sea, esta fue una foto en el marco de la ya conocida Noche de la Nostalgia. Bueno, porque Hoffenblatt también habló con Sarandí y dijo que quiere que se vaya a fondo con esto.
uno podría decir, Hoffenblatt ya lo hizo, Ya pero fue. bueno, aparentemente no se refería a lo no mismo. caigamos en la pavadita. Lo que Más a dice, fondo de lo que No caigamos en la pavadita, por favor. Lo que dice es que se comunicó con todos los que trabajaban con él y bueno, y Hoffenblatt terminó dando un paso al frente diciendo que había sido él. O sea que Quizás ahí le dio esos detalles, como por ejemplo que fue el 24 de agosto de noche. Bueno, pero entonces tenemos un gran... No sé si eso cambia el escenario, ¿no? O sea, Sí, que claro. sea Es, 24, es todo un atenuante. todo es un atenuante. Hay muchos atenuantes acá. Con La noche de respecto a- nostalgia a- para vos es atenuante. Arrancamos por ejemplo. Atenuante de que qué tan mal estuvo. Pará. Les voy a dar una declaración de Hoffenblatt que él plantea un atenuante, antes de que el sapo arranque su lista de atenuantes. ¿Qué es lo que dijo Hoffenblatt? Que primero ofreció sus disculpas a Sosa, al ex vicepresidente de ACE, reconoció los hechos. Me brindó confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Bueno, faltó a la confianza dada. Además, ofreció este atenuante, les voy a leer textual. Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja consensuado, y aunque no justifique, reconozco el exceso del mismo. El encuentro de Hoffenblatt con esta mujer, de quien se difundió esta foto en paños menores, en el despacho de Sosa, se produjo el 24 de agosto de 2023, en horas de la noche. O sea, lo que plantea Hoffenblatt es, bueno, ojo porque esto fue una pareja constituida y consensuado todo. O sea, no me maten, No, bueno, sepan que esta mujer era mi pareja. que sea consensuado Es la vara, ¿no? Es una aclaración que, digamos, no espera que eso haya sido. No, Hoffenblatt, si no era consensuado, era un tremendo Claro. delito. O sea, no, la vara, Era Hoffenblatt. importante que lo aclarara. Tiene que levantar un poco la vara, ¿no? Pero no, aparentemente no. Pero ¿cambia en algo que sea la novia o que no sea la novia? Yo creo que... Sí, cambia. ¿Por qué? Cambia. Hasta ayer en el imaginario popular, el vice de ACE entraba como prostitutas a la oficina de la dependencia pública, ¿no? Mira, Sí. mira cómo cambió. Mira cómo cambió Hasta ayer era drásticamente. así. Sí, está Hoy bien. tenemos que no era el vice de ACE, sino que era el secretario de... Que entró una vez el 24 de agosto, que es una noche en donde hay muchos permitidos, ¿no? Con su pareja de entonces. No tuvo que hacerlo, no tuvo que hacerlo. Pero Hay muchos atenuantes con respecto al imaginario estoy de popular acuerdo, original. No estoy de acuerdo a ver como un atenuante si era una pareja constituida o no era una pareja constituida. Es un atenuante, Nico. O sea, Es un si querés atenuante. discutimos si está bien o está mal tener sexo en la oficina, ¿no? O por lo Eso menos en también una lo puedo- oficina eso- pública. sí. Eso, entiendo que ahí hay una discusión, podemos darla. Ahora, si es una pareja constituida o no, una vez que estás teniendo sexo en la oficina, no me parece que cambie. No, decís que si era una prostituta era diferente. ¿Eh? No me parece distinto. Ah, está perfecto, te pregunto. Nico, para mí es distinto por lo siguiente, ¿no? Digo, perdón, atenuante sería si los dos trabajaran en ACE. Y entonces vos decís, bueno, eso es un atenuante porque no estamos ingresando gente de afuera, ¿no? ¿Eso, Porque ¿Eso lo sabemos? no lo sabemos, pero no fue lo que se dijo. A vos lo Se que te dijo es- preocupa su novia. Porque se cuidan, digamos. Lo sabemos. Tan Nico que duele. ¿A vos no te molesta el episodio, digamos, de sexo en una oficina pública? ¿Te molesta que hayan roto el reglamento de no entrar, Claro. no entrar gente en la oficina que sea afuera? Claro, vos estás poniendo a desconocidos adentro de la oficina, gente que no tiene nada que hacer ahí. Bueno, aparentemente sí, pero Está que no Hoffenblatt- debería tener nada que hacer ahí. Está Hoffenblatt el 24 de agosto en una noche de pasión. Entra por la puerta Nico Batalla y su primera reacción es decir, ¿esta muchacha es funcionaria? Obvio. ¿Esta muchacha marcó tarjeta? ¿Es Obvio. Si funcionaria? no, venimos a trabajar, tenemos que entregar un informe mañana temprano. Perfecto. Y bueno, y ahí está. Está bien lo que dice Nico. O sea, vos no puedes entrar. No es lo que te veo Vos no entregando. viste una entregando. comunicación. ¿No viste una comunicación institucional que hubo acá en este grupo hace poco, justamente sobre el tema de que no ingrese. De que no personas? ingrese gente ajena Y bueno, al está, multimedia. Es clave, porque No el tema vino, de no vino en el seguridad- marco de esta situación, exacto. hay- Bueno, no, porque acá Hoy no se están mirando hay lo suficiente las cámaras. hay cierta laxitud, por lo que veo, ¿no? Bueno. Porque Hay historias. Hay historias, bueno, hay historias. no sé, no sé si historia, capaz que historia, Jorge. A lo que voy es, vamos a sacarle color. Si es una pareja constituida, Nico, dejó de ser un pillo y pasó a ser el último romántico. ¿Entendés? O sea, si es una pareja constituida, ya no es un pillo que estaba en una oficina pública y metió una muchacha
para aprovecharse del Estado. Perdón, Jorge, no, pero ahora te es voy el a- último te romántico voy a discutir eso. que en una noche de nostalgia Te voy a- tenía que trabajar en no. ACE y ¿Qué? le dijo a aquella, ¿por qué no pasás a buscarme en ACE? Te El lo- último romántico. Te lo quiero discutir A ver, porque pelealo. ¿qué es lo que tiene más un potencial de riesgo? Que sea una persona a la cual vos Mm. se contrató una vez y entonces no vas a tener más vínculo y simplemente la vas a ver ahí, o una persona con la que entablás una relación y eventualmente te pueda generar un escándalo político como es lo que estamos viendo en este momento. Vos decís que hay una diferencia. Vos lo que Para pedís la es administra- profesionalidad. Claro, para la administración termina siendo más riesgoso. Esto, ¿no? Que te termina generando un escándalo político porque evidentemente ahí no terminó todo bien. Sí. Que lo otro que era simplemente, podía ser la oficina de ACE, como podía ser el auto, como Por podía ahí, ser. por ahí hacías, yo qué sé, por ahí no sé, hacías un la pliego, casa hacías de Cipriani. hacías un llamado a concurso, hacías un pliego y era hasta una gestión más transparente. Estoy pensando, ¿no? Sí, ¿No? claramente. 24 de agosto. Está ahí cerca del Nuevo Centro, la oficina, el ex edificio Sí. Libertad, ¿no? Sí. El edificio principal de ACE, ¿no? Sí. Sí, claro, estamos bien hablando situados. de la circunvalación de Boulevard Artigas. Boliche por ahí cerca, no sé, capaz que fuiste a tomar una juega de 5, Coquimbo Polié, no está cerca, pero bueno, Ponele. la noche, una cosa llevó a la otra, viven en la Costa de Oro, ¿no? Vamos hasta la oficina de ACE. Precisabas un lugar. ¿Qué sanción le das? ¿Qué sanción le das? Sí. ¿Cuál sería la Hay un sanción sumario, justa? hay un sumario en curso. En este caso, sumario y separación de cargo. O Separación sea, de para cargo. afuera. No, separación de cargo hasta que termine el sumario, pero con cobro de sueldo o sin cobro de sueldo. Viste que se hace distingos ahí, ¿no? Digo, porque, a ver, se está. Lo quieren colgar en los brazos de Valle, porque no voy a usar otra cosa, ¿no? Ujú. No, porque ahí. era la novia, si no fuera. Sí. Sería, si no, sí. Exacto. está bien Capaz que decirlo estaría En como- los bueno, brazos ¿no? de Valle, ahí, las inmediaciones de ACE, por algo que yo, sin mirar ningún mensaje, sospecho que hay mucha gente contando historias parecidas de, incluso en dependencias públicas, ¿no? Atenuantes, pareja constituida. Sí. La noche, No es- noche de la ese no es un nostalgia. Noche de atenuante. nostalgia. No, noche de nostalgia. Y además, Disculpas. otro atenuante pidió disculpas y reconoció Sí. el error. Ese sí me parece un atenuante. Y dijo, fue un exceso, lo reconozco, Sí. fue un exceso. No, a ver, si me vas a decir y te vas a ufanar de que fue un exceso, quiero más detalles de la situación. de cómo fue. No, quiso ser cuidadoso. Y otro atenuante es que estás en el marco de un me llevo dos. Vos te llevas uno, me llevo dos. Que es el presidente de Asia. O sea, vos estás haciendo una moneda de cambio en una disputa política muy fangosa que tiene al presidente de ACE como protagonista. Y claramente esto está Es que- marcado en. Es un daño colateral. Es un daño. Hoffenblatt. Hoffenblatt. Es un daño colateral de una disputa política. Bueno, claramente, ¿No? claramente está en el medio, vamos a decir la verdad, ¿no? Esto surge en el medio de que de la interpelación a Danza, la rescisión del acuerdo con Casa de Galicia. Hoffenblatt cae en el marco de un fuerte tiroteo entre oficialismo y oposición por ACE, Sí. ¿no? Sí, me gustaría igual que se lea entera la carta. A ver si llega o no llega a ablandar sus corazones. Esto es para. De los sumariantes, me refiero. Claro, esto es para, digamos, para dirimir la sanción, ¿no? ¿La tenés a mano, Jorge? Vamos a buscarla, Yo porque No hay tengo que a mano ver. porque no leo. Léeme tipo, algún la mensaje, garganta. Sapo, léeme algún mensaje. No dame tengo mensajes, no tengo nada, boludo. Los tenés ahí. Quiero mensajes porque la verdad que son claves en un día como hoy. ¿Esta nave es nueva? Puede ser otro programa, capaz. Ah, no, Te sí. leo la carta. Dice, al directorio de ACE, Gerencia General de ACE, Ujú. por medio de esta nota, quien suscribe, me dirijo a ustedes en virtud de los hechos que han trascendido públicamente en las últimas horas, a fin de ofrecer mis sinceras disculpas. Dice sus más sinceras disculpas. O sea, no es una disculpa sincera común que tienes. Claro. Son las más sinceras que tiene. Mis más sinceras disculpas, tanto a las anteriores como a las actuales autoridades de ACE. Especialmente. ¿Por qué le pide a las actuales autoridades de ACE? Y ¿Qué por, cosa? Porque son los que van a sancionarlo. por lo presupuestaron. Porque está presupuestado. Él es ahora. el- Pero- empleado de ACE. ¿Eh? Claro, pero ¿en qué se vieron perjudicadas las que no se ha lavado la silla, capaz? No, bueno, en Tal la vez. imagen de la institución. En la imagen de la institución, Nico. Ujú. Te Está sigo con bien, la carta. está bien, sigo con la perdón. carta. Siga. Especialmente
pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarlo. Ahí le bajo unos puntos a la sanción. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos. Más puntos, menos para la sanción. Enterita, ¿no? Dijo, bueno, la culpa la tengo yo, miren que ninguno de mis compañeros sabía nada. Mal yo. Sigo. Me siento arrepentido por esta situación. Esta filtración afecta a mi intimidad y confianza, ya que se trataba de una relación formal anterior. Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo. Otro atenuante, ascenso a esta altura para Leonardo. Última, Sapo. Nuevamente quiero ofrecer mis disculpas y mi más profundo arrepentimiento por los hechos que hoy me involucran. Que renuncie, Danza y a su madre. Bueno, es una persona que se puede dedicar en exclusividad a ACE, seguro, ¿no? Transparente. Dedicaba más horas de las que les correspondían a estar ahí, ¿no? En la institución. La encuesta dejaba todo. Sí, la encuesta está en marcha en y si YouTube. hubo algún chanchullo de la administración anterior, tiene mi plena confianza de que va a desnudar cualquier evento turbio que haya ocurrido y lo va a poner a la luz. Otro atenuante es que era en 2023. 2023. Sí, Bien, Maca. Ya prescribió. Claro, ya está. ¿Dónde, Maca, periodista especializada en judiciales, el delito de haber tenido sexo en una oficina pública, ¿cuándo prescribe? Yo creo que en 2 años prescribió. Capaz 5, ponele. ¿En cuánto prescribe? No está en el Código Penal. No está. Si lo inventáramos, capaz que en 2. En 2 añitos prescribe, ¿no? Ya pasó. Es verdad eso. Nos estamos enterando de algo que ocurrió en 2023. Y yo pregunto algo. ¿Alguien se vio afectado por esto, más allá de los involucrados por su intimidad? Y las personas que usaron esa silla, ¿no? Yo creo que hay gente que se puede sentir traicionada en su buena fe. Esta es la silla donde yo me sentaba, donde sacaba el tupper y comía. Bueno. ¿Alguien se dejó de operar en ACE? ¿Alguien no recibió un medicamento? ¿Alguien...? Bueno, no por eso, capaz. Bueno, por eso te digo, por este episodio, ¿alguien tuvo algún perjuicio en ACE? ¿El Estado perdió plata en esto? Si no es así, otro atenuante más, Sapo. No hubo perjuicio del ¿Cuánta política Estado? rastrera puedes hacer con este episodio? Por ejemplo, Fede Preve, Coco, diputado de Frente Amplio, ¿no? ¿Hasta dónde está permitido hacer política rastrera con este episodio? No lo va a agarrar, no lo va a agarrar esto. No, que va. ¿Lo agarró? Pasaban cosas en ACE. Pasaban ingresos a dedo, pasaban dinero a empresas amigas, pero lo que no pasaban eran medicamentos ni especialistas. Y comparte la noticia de que ACE sumarió y separó de cargo de funcionario que reconoció uso de oficina del vicepresidente con mujer desnuda. Pero no hay ningún comentario alusivo a eso, simplemente comenta la noticia. Pasaban cosas en ACE, como diciendo. Entonces, a lo que voy. Pero eso para mí es un tuit. No. ¿Qué? Para mí política rastrera sería, vamos a hacer una interpelación, pedido de informes. O sea, me parece que eso sería mucho más rastrero. Acá se pedido informe por este episodio. No, ya tenés un sumario. Es un sumario con separación de cargo. Que está bien, hay que investigar, a ver qué pasó. Todavía no se explicitó si hubo sexo, ¿no? Sí, lo dice en la carta. ¿Cómo lo dice? Bueno, yo te lo leí, que básicamente dice que fue en la intimidad, que fue consensuado, o sea, lo admite. Y admite que fue un exceso, ¿no? Si hubiera sido solo la foto, ¿no? Sería un... Pues sí que no eran OnlyFans. No era. Bueno, por eso, otro atenuante. Esto no fue una persona que hace un OnlyFans y se saca fotos en el Estado. No, fue una cosa en la intimidad de 2 personas que no lo quisieron difundir ni nada. Sí. Acá hay mucha hipocresía, Sapo. Acá hay mucha hipocresía de gente que por ahí en su trabajo no tendría ningún problema en mantener relaciones con su pareja estable y después lo salen a matar al pobre Hoffenblatt. Para aflojemos la mano un poco, somos un poco más tolerantes, con el gran atenuante de que era la noche de la nostalgia y no hay nada más uruguayo que mandarse una bandideada de estas en la noche de la nostalgia. Queda entonces ¿Me equivoco? la pregunta, Jorge, para la encuesta. ¿Rehén político o rehén de la pasión? Eso ¿Rehén político o rehén de la pasión? Es lo que tienen que contestar ustedes en la encuesta de YouTube, que ahora en breve va a armar César Yacosa. Y también lo pueden contestar a través del 097-441-443. ¿Qué sanción le vas, Nico, al final? No lo hagas de nuevo. No lo hagas de nuevo. Ya está. Basta, chico. ¿No? Separación al sumario, con separación del cargo unos meses. La novia ya tuvo una separación. Bueno, es verdad, ¿No? segunda separación. Sería Sí. como revictimizarlo. Separación.
Bueno, él dice que sí. Sí. Fue una Sí, relación sí. pasada, dice. Ah. A lo que voy es que... O sea, ya el hecho de que estemos todos hablando de esto me parece que es Sí, ya suficiente. está. Ya entendió, ya No, entendió, ya ya entendió. unos meses y se vuelve al trabajo con todo, redoblado de esfuerzos. Totalmente. Que no te doblen en lo anímico. Un descansito Leonardo. y viene por una segunda parte de su gestión. Sí. Listo. Sí, un daño lateral, como dijo alguien por ahí. Sapo, ¿me ¿Qué podés pasó? contar y por extensión contarle a toda tu audiencia? ¿Poco serio o un crack? Esa es la Poco serio, encuesta un crack. que finalmente armó. César puso, bancamos a Hoffenblatt, así nomás. Ujú. ¿Poco serio o un crack? El uruguayo sabe separar bagre de tararira. Sí, como diría el ¿No? expresidente. Sabe separar pero estás hablando de Hoffenblatt. lo político del humano. ¿Estás dando algún tipo de detalle que Bueno. no apareció en las fotos? Bueno, no, capaz que hay una segunda parte, ¿no? ¿Viste? Periodismo. Esto por- Empezamos, tiene toda la data. No, te iba a decir. ¿Qué pasó? ¿Me podrías contar a mí y por extensión a los miles y miles y miles que te están escuchando? ¿De qué va Fácil Desviarse hoy? ¿Cuál es la entrevista de hoy, por ejemplo? Sé que en el bloque que viene vamos a hablar de novedades de danza. Ya que estamos con ACE, bueno, sigamos con ACE. Hay novedades de danza. Se viene el famoso informe de la JUTEP. ¿Qué dice ese informe? ¿Le va a dar bien? ¿Le va a dar mal? ¿Se viene la caída de ¿Hay danza? novedades de danza? Ay. Hay agregados, diría yo, ¿no? Viste que cuando le vendés algo a la audiencia está bueno no bajarle el perfil para que piensen que una noticia menor, como puede ser, miren que el fallo va a estar el jueves, se convierta en, bueno, la que viene, en el bloque que viene les contamos todo sobre danza. Sí. Vos me estás haciendo, entiendo que tu trabajo es decirle la verdad a la gente, ¿no? Pero mentí un poco. Sí, honestidad brutal, como decía Andrés Calamaro. Gustavo González es el director de la DGI. El gobierno en su presupuesto incluyó un plan de abatimiento del déficit fiscal que cuenta con una parte que recae directamente en la DGI porque hay que mejorar la eficacia de la recaudación para bajar ese 1,5. Aparte tenés un tema que no se resolvió en la Cámara de Diputados vinculado al levantamiento del secreto bancario. Tendría potestad exclusiva a la DGI según lo que quería el gobierno para levantar el secreto bancario. Bueno, la oposición entiende que eso no es suficientemente garantista y que hay que dejar que la justicia siga accionando. Hay que ver si la solución es que se le acoten los plazos a la justicia y que si no resuelve, bueno, automáticamente se levante, o sea, algún mecanismo más rápido. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre recaudación en general, ¿no? Sobre qué está haciendo la DGI para mejorar su eficiencia en esta nueva administración. Si tuviera como breve, pondría en mayúsculas, la DGI va por todo. O sea, la DGI busca ahora recaudar mucho más de lo que venía recaudando antes. La DGI va por todo. La dijiste va a ser la de Hoffenblatt. Bueno, no venía por ese ¿Sabés lo que lado. pasa? No venía por ese Están lado. diciendo cosas que capaz que no pasaron. Capaz que fueron 2 besos. ¿Entendés? El sapo No, siempre, puede ser, el sapo puede siempre ser. piensa ¿Por lo qué? mejor. ¿Por qué todo? Capaz que hubo beso nomás ahí. No, para mí ya te dije, no cambia nada. O sea, lo que cambia es que hay una Que entró, persona que obvio. entró al edificio Y no de marcó ACE tarjeta. y no debía entrar, no era funcionario. ¿Hay Eso es lo que portería me preocupa. ¿Hay portería 24 no lo sé, horas? no lo sé. Es una buena pregunta. Es ¿Por una, qué? es una excelente pregunta. Sí. Lo vamos a investigar. Eso va a Sapo. ser en la interpelación. Sí, claro, Van a en la hacer. interpelación con No, le danza. van a preguntar sobre este episodio. Sí, hablando de besos. ¿Qué pasó? Si vos tuvieras Ah, no le sujeto pasé, todos los días con la audiencia, probablemente sea este. El sapo todos los días les da un pequeño beso en la oreja, que es pasar una canción de arranque. Ese beso a veces es un beso tierno, a veces es un beso pasional, Te pincha con la barba. a veces es un beso que te pincha con la barba porque te pasa a una versión de Palito Ortega de algo. A veces es directamente una lamida. Hoy, Sapo, ¿por dónde viene el arranque de Fácil Desviarse a nivel musical? Tiene que ver con 2 cosas. Una con una película. Peter Fonda, ¿lo ubican a Peter Fonda? Sí. Roger Corman, el director Roger Corman, Peter Fonda. Lo conozco por Jane Fonda. Bueno, son popes del cine de los 60, cine experimental, independiente. Y Corman dirigió a Peter Fonda en una película que se llamó The Wild Angels, Los Ángeles Salvajes. Es la primera película, después Peter Fonda quedó asociado a la Harley Davidson en las motos con la película Easy Rider, ¿no? Que es la más icónica de todas las películas de la contracultura norteamericana de la década del 60. En The Wild Angels, que es del 66, ahí Fonda interpreta al jefe de una patota de motociclistas al estilo de los Hells Angels,
pero ficcionada. Y esa película tiene una serie de pasajes que pasaron a la historia de la cultura y que fueron incluso retratadas musicalmente. Y la banda que va a tocar mañana en la sala de museo, que es Primal Scream, la banda escocesa, yo les dije, fecha FIFA, es seguramente uno de los mejores recitales que tengamos este año. No sé si están agotadas las entradas o no, por las dudas vayan a mirar. Agarró algunos pasajes de esa película y de los diálogos de Peter Fonda para armar una canción que toma una de las palabras que repite una y otra vez Fonda, que es loaded. Queremos ser libres para get loaded, que es básicamente para ponernos hasta las manos. Y es una de las frases más icónicas de la historia del cine que quedó de esta forma registrada en la canción Loaded de Primal Scream. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. Bueno, lo anunciaste, Jorge, con bombos y platillos. Sí, igual antes, novedades en el caso Danza. Cuando te subiste a la exageraneta, me encanta. Pero antes, un gran abrazo a nuestros amigos de Plaza Chueca, especialmente de Nico Batalla, que nos arrimaron ahora unas cosillas muy ricas. Nada, solo eso. Muy bueno. Obvio, una delicia. Bueno, tengo un pique de presentación mientras se suceda el caso Danza. A ver. Señores, ¿hasta cuándo danza? Es la Buena pregunta. doctor. ¿Hasta cuándo danza? Bueno, es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Hasta cuándo danza? Tírelo ¿no? arriba de la mesa. ¿Hasta En cuándo esta danza, mesa de doctor? trabajo podemos analizar hasta cuándo danza. ¿Hasta cuándo? Ahora sí, Jorge. Me encanta, me encanta. ¿Hasta cuándo danza? Agradecer que nos dijo que asco le tengo, ¿no? Agradecer que no fue para ese lado. Hubo dirección de guión. Claro, ¿hasta cuándo danza? Bueno, tal vez el pique nos pueda llegar a quedar de poco uso. ¿Por qué? Bueno, novedades de ACE. Por un lado, en el gobierno están a la espera de la resolución de la JUTEP. Eso no es nuevo, ya se sabía. Te lo ha dicho, por ejemplo, la propia cúpula del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg. La Diaria se comunicó con fuentes de ese organismo, con fuentes de la JUTEP, y la JUTEP anuncia que hay fecha para esto. El jueves va a estar la resolución. El jueves se juntan y se estima que al caer la tardecita, el cierre de la jornada, va a estar el informe colgado en la página web. Traducción para todos los que están escuchando. El Frente Amplio, en este momento, parecería ser que está en un compás de espera porque no le quiere soltar el apoyo a Danza sin antes tener un elemento de la JUTEP que indique algo en ese sentido. Si el informe de la JUTEP es muy condenatorio de Danza, es decir, si por ejemplo dijera que todas las actividades que está ejerciendo son incompatibles, exceptuando las docentes honorarias, es un escenario donde el Frente Amplio tendría que ver qué hace. Si el informe de la JUTEP le plantea que tiene que dejar alguna de sus actividades particulares, pero no otras, ahí es otro escenario. Y ahí probablemente es la oposición la que tenga que ver qué hace, ¿no? Imagínate un escenario en donde la JUTEP le dice a Danza, usted tiene que dejar este trabajo, pero el resto son compatibles. Y por ahí capaz que en el Frente Amplio se plantea la idea de, bueno, que deje esos específicamente y los otros no, y que Danza siga. Y ahí la oposición va a quedar en un momento medio complicado. Perdón, Jorge. Va camino a la interpelación, están muy firmes en que Danza un poco ya se ha desacreditado en todo este proceso. Habría que ver cómo reaccionan ante esa novedad. Entonces el jueves por la tarde nos vamos a estar enterando de esto. Esto el fin de semana, Radio Montecarlo lo había informado, creo que la Diaria también, de que va a estar el informe de la JUTEP y que por lo menos esos dos medios habían informado de que ya en principio la resolución del gobierno es que Danza, o el propio Danza, deje los cargos en la actividad privada de la salud. Y hay que ver qué sucede con su actividad en la Universidad de la República como docente. Ya sabes que eso no le basta a la oposición. Y sabes que eso no le basta a la oposición, que la tiene agarrado como un pitbull, ¿no? Que entrancó mandíbula y no va a soltarlo hasta que deje todo o deje ACE. Y Sí, bueno, que deje ACE, digamos, ¿no? Que le pidan que deje la actividad privada si deja ACE sería como extraño. No, que deje todo es que deje la Universidad de la República también. O sea, dejar la Universidad de la República más la actividad privada de mutualistas. Claro, pero lo que quieren es que. O dejas ACE. Vos decís que ellos pactarían si deja todo que se quede en ACE, ¿no? Bueno, vos decís que no. ¿Por qué Para mí no? lo que quieren es la destitución de. Bueno, no, yo creo que. De Danza, punto. Ya entienden que
el plazo para dejar las actividades privadas ya pasó. Bueno, Entiendo. entiendo que sí, pero entiendo que lo razonable, pero me parece que políticamente no va a suceder, es que si Danza opta por dejar todas sus actividades, no hace, la oposición tiene que decir, bueno, está, ok, está, escarmentó, el gobierno tomó nota de nuestros reclamos, se lo anota como una victoria, aunque sea pírrica, y siguen, pero me imagino que Danza no se va a quedar con los 130.000 pesos que le da ACE, por más que su salario laudular tampoco es que sea muy frondoso como para dedicarse 5 años prescindiendo de los ingresos más importantes, que creo que eran de la Española, que eran 200 y algo de mil pesos, y después las otras dos que eran 50.000 cada uno. Hoy Sadjian, en entrevista con la diaria Radio, con la Radia, dijo que le parecía que seguía siendo un presidente cuestionable, sí seguía con los cargos privados, aunque renunciara a los cargos privados, seguía siendo un presidente cuestionable. Que la macana ya se la mandó, digamos. Claro, eso, por eso digo, pero... Porque éticamente era cuestionable. Lo que se espera es que Danza deje los cargos privados y se quede con los cargos docentes. Que es incluso lo que ya viene justificando el oficialismo. Si vos conversás con diferentes legisladores, dicen, nunca se le pide a un cargo público que deje la docencia, que es lo único que se nos está permitido, ¿no? Por más que después tengas ese tema de las compensaciones que hace para uno de los cargos que tiene Danza en la Universidad de la República. El gobierno en este momento se pararía ahí. Danza se queda con ACE y con los cargos de enseñanza, de docencia, de LAR, y deja los cargos del mutualismo. Hay que ver porque en realidad vos tenés distintas posturas, ¿no? Y hay una cosa que tiene Orsi. Podemos volver, si querés, a la referencia de tu presentación del tema, Sapo. Digo, pues, aparte tenés un par vamos a ver, después nos metemos con el otro, con la contraofensiva o el mar de fondo que hay, por ejemplo, la rescisión del convenio entre Círculo Católico y ACE. O sea, hay un ida y vuelta entre esta administración. O sea, es una guerra, claramente es una guerra, y uno de los botines es Danza. Es una guerra, no te iba a decir las cosas. Otro de los botines es la administración pasada y es Cipriani, ¿no? Ni que hablar. Y tenés daños colaterales como Hoffenhaffer, que acaba de pedir disculpas públicamente por meter a su exnovia en una oficina. No, te iba a decir, las cosas que tiene Orsi. Hay un tema que muchas veces Orsi, que la gente lo tilda de tibio, blando, dubutativo. Hay un tema de que, me parece a mí, ¿no? Es muy bueno para acomodar, esa actitud es muy buena para acomodar determinadas narrativas después. Es decir, ponele que aparece un informe de la JUTEP crítico de Danza y vos le pedís a Danza que deje determinados cargos y él quiere seguir como presidente de ACE. Y por ahí capaz que te puedes encontrar un Orsi diciéndote, bueno, a ver, se apareció un cuestionamiento, se le preguntó a la JUTEP, se esperó el fallo de la JUTEP dio esto y nosotros cumplimos. Se solucionó, muchachos, tranquilos, están muy ansiosos, los noto muy ansiosos, están muy preocupados. Miren que se solucionó todo, hasta acá llegamos. El problema, que esa puede ser una actitud que se tome eventualmente, el problema es que algunos dirigentes del Frente Amplio, Sapo, y ahora me enrabo con lo que vos decías, van un poquito más lejos de lo que decís vos. Porque una argumentación puede ser, bueno, que deje las cosas vinculadas al mutualismo, o sea, la salud privada, pero que siga en lo del AR. Hay algunos dirigentes frente amplistas que defienden su actividad privada de las mutualistas. Si te parece, César, lo tenés por ahí. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, habló sobre, bueno, cuál es la postura que viene teniendo el Frente Amplio con respecto al presidente de ACE. Y él también lo que decía, que esto lo vienen diciendo muchos dirigentes del Frente Amplio, es que ojo, porque en realidad no es tan así. No es que sea una incompatibilidad grosera porque hay un conflicto de interés entre tener una actividad pública y una privada en un mismo rubro como es la salud. No, en realidad, mirá que Danza en la salud privada no es un director técnico, no es un gerente, es un médico que está ayudando a la gente, atiende pacientes, no es lo mismo. Esa es la línea que ha adoptado algunos dirigentes del Frente Amplio. Escuchen lo que decía Fernando Pereira con respecto a esto para hacerse una opinión. No tiene varios kiosquitos. Es un médico especializado grado 5 en enfermedades autoinmunes. Tiene pacientes, hombres y mujeres, niños y niñas, que se atienden con él y que confían en él.
Acá el tema no es de origen económico, lo quieren hacer ver como de origen económico, pero lo que le están pidiendo a Danza es que abandone la profesión médica. Y eso Danza no lo puede aceptar desde ningún punto de vista. Ni ningún especialista. Ni Uruguay se puede dar el lujo de perder un médico tan calificado para los pacientes que atiende. Pero no hay intereses que se superponen. Siendo médica de un lugar, usted dice que una médica del CASMU tiene subordinación con el CASMU. Usted dice que un trabajador del CASMU, más que cosas absurdas que se han dicho y descalificaciones absurdas, defiendo la profesión de Danza. Si el informe de la JUTEP es contrario a lo que sostiene el gobierno, ¿qué va a pasar con él? Bueno, tomaremos decisiones. Naturalmente nosotros no vamos a ir contra cuestiones que pudieran violar la ética pública, pero el doctor Danza hizo todo lo correcto. Consultó a un estudio jurídico de los más prestigiosos en este tipo de derechos. Hay un informe claro del Ministerio de Salud Pública, lo cual el ataque a Danza es más una persecución a un hombre del Frente Amplio que una persecución a un gestor que ha logrado que haya medicamentos en los hospitales y en las policlínicas, que ha logrado bajarla del tiempo de espera, que ha instalado los tomógrafos donde estaban tirados, y esa es la verdad que hay que empezar a revelar. Yo le decía, puede haber un ruido a futuro con este tema. Imagínate que la JUTEP le da algo no favorable a Danza y Danza tiene que bajar alguno de sus empleos y para seguir siendo presidente ACE y lo quiere hacer. Si después el Frente Amplio, podemos decir entre comillas, acomoda un poco el discurso y dice, bueno, pero tranquilo porque se esperó, se hizo lo que la JUTEP planteó, ¿por qué estaban tan nerviosos? El problema es que en el medio hubo dirigentes de Frente Amplio que lo que defendían era que se podía estar en los dos lados y que no era que Danza era un pesetero que quiere quedarse con mucha plata, entonces tiene... No, es un médico que es bueno, que tiene pacientes, que no lo pueden echar de la profesión médica, que le vas a sacar la posibilidad a todos los pacientes de Danza de que se atiendan con un gran especialista. Pero como Jorge, Fernando Pereira claro hubo otro con esta línea. Esta declaración de Pereira te deja claro que el gobierno claramente va a tomar la decisión de que Danza deje los cargos privados. Y eso es una defensa como para, digamos, salvar, digamos, la honorabilidad de Danza y dejar bien en claro que Danza no tendría renunciado, pero que el Frente Amplio, de todas formas, porque la JUTEP lo mandató, toma la decisión de pedirle que tome una decisión que dejar los cargos. Parece que es claro. Esta declaración de Pereira se da en el marco de la reunión que tuvo esta mañana la bancada de legisladores del Frente Amplio con Danza y con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemer. O sea, estaban hablando a propósito de la interpelación, o sea, claramente... Este es el discurso va a ser y coordinando el apoyo, el corazón, ¿no?, del discurso que se va a ver en la interpelación por parte del oficialismo. A Danza se lo defiende, pero igual se le pide que deje... en la medida que la JUTEP lo señale. Lo que pasa que ahí tenés que obviar un par de cosas. Una, que el informe del Piazzo, del cual tanto se habla, tenía en su cierre la sugerencia de que se hiciera la consulta de la JUTEP para estar más tranquilos, ¿no? Sería una especie de paradoja que la defensa central hasta ahora haya sido el informe del Piazzo y que la salida responda a un informe de la JUTEP si sale negativo hacia los intereses de Danza, porque justamente el informe del Piazzo decía que para más tranquilidad había que consultar a la JUTEP, ¿no? Entonces ahí faltó una parte que iba a dar todas las tranquilidades del caso si efectivamente lo que se quería era estar tranquilo de que no había ninguna incompatibilidad. Ese es el primer punto. El otro punto es que es muy difícil decir que la cantidad de horas no va a afectar tu profesión cuando vos estás viendo algunas superposiciones de horas que ameritan también una explicación. Vos podés decir, bueno, eso es más grave, es menos grave, pero en los hechos, si la parte de la discusión es incompatibilidades más exceso de trabajo, si le estás dedicando no full time o si casi full time, pero justo tenés superposiciones horarias y estás trabajando en dos lugares a la vez, aparentemente, bueno, es otra explicación que tiene que aparecer. Y después lo otro es la lectura de que tenés una guerra abierta por gestiones en ACE. A Cipriani se le endilgaba que había sido previamente director técnico del Círculo Católico. Y que lo había favorecido durante la gestión. Y que ahora definieron rescindir contratos y elevar un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública por los pormenores de ese contrato. Volvió como directivo del Círculo Católico. Se dice que se va a priorizar el policial y el militar, y se deja sin efecto el del Círculo Católico. Es decir, tenés el pase de facturas porque te aplazaron gastos o te escondieron gastos por 200 y pico de millones de dólares. Es decir, tenés los medicamentos también. Tenés muchísimas cosas. Insólitamente se dio tener un oficialismo que, siendo oposición, criticaba fuertemente la falta de medicamentos y dice, ahora nosotros lo solucionamos.
y una oposición que cuando fue oficialismo decía que esa falta de medicamentos no existía, y ahora la actual oposición está diciendo no, es mentira que solucionaron la falta de medicamentos, faltan muchos medicamentos, y planteó una lista. O sea, se dio una situación casi que te diría insólita, pero es parte de la guerra que plantea el Sapo. Si es una guerra, escuchamos a uno de los bandos, podemos escuchar al otro. Tenés al diputado nacionalista José Luis Adjian, que como decía Maca hace unos minutitos, estuvo en la Diaria Radio para hablar de este tema. Vamos a escucharlo. Creo que si eso continúa y si Danza renuncia a la actividad privada y continúa en ACE, va a seguir. Interpreto que no es una eventual solución. Deberían pasar muchas cosas en el medio para que se llegue a ese escenario, pero si se llegara, que te convenza. ¿Es así? Pero estamos hablando de cuestiones hipotéticas. Sí. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la decisión del Frente Amplio y la decisión de Danza, si van a seguir con esta situación agarrado y abrazado a una inconstitucionalidad, abrazado a sueldos o actividades privadas, o van a hacer lo que tienen que hacer. Ahora, eventualmente, si eso pasa, lo discutiremos en el seno de la coalición, cuáles van a ser los pasos parlamentarios a dar. Yo creo que si eso continúa y si Danza renuncia a la actividad privada y continúa en ACE, va a seguir siendo un presidente cuestionado. Va a seguir siendo cuestionado, porque pasaron 3 meses. ¿Te lo tuvo que decir la JUTEP? ¿No te diste cuenta antes que no podías trabajar en 3 lugares, dar clase remunerada, que tener estas incompatibilidades, que ir en el auto trabajando para lo Baudelar en el tiempo de ACE, que marcar tarjeta y no ir a trabajar? ¿No te diste cuenta antes? ¿Te lo tiene que decir la JUTEP? ¿A Lustenberg se lo tuvo que decir la JUTEP? ¿Al presidente Orsi se lo tuvo que decir la JUTEP? Entonces sigue siendo un presidente cuestionado. Y está, y no van a soltarle el garrón hasta que renuncie, o se la van a seguir cobrando hasta el fin de su mandato. ¿Cuál habías dicho el otro día, la del pitbull? Que cuando muerde cierra la mandíbula. Y bueno, la oposición trancó mandíbula con Danza y no la va a destrabar hasta que termine su mandato. Ya sea porque renuncia o porque siga. Y seguramente el gobierno se va a ensañar cada vez más con la administración anterior de ACE. Y esa va a ser una de las guerras que vamos a tener este quinquenio, con investigaciones de todo tipo, con corrección de contratos. El ingreso ya había sido duro en ese sentido, ¿no? Las críticas del actual gobierno y de la actual administración de ACE al gobierno anterior y a la administración de ACE anterior ya venían, ¿no? Da la impresión de que esto generó una oportunidad para generar un ruido en el sentido contrario en ACE, porque de momento tenés un flanco abierto ahí. Sí, claro. Ahora está todo el gobierno esperando, no es que no se está esperando la JUTEP y la decisión está tomada como se propuso en un momento, ¿no? O sea, el flanco abierto lo tenés, hay que ver qué es lo que termina definiendo la JUTEP. Me llevan mi título, tal vez algo sensacionalista, ¿la DGI va por todo? Para la próxima entrevista que hacemos tras la tanda. La DGI hace su trabajo, Jorge. La DGI hace su trabajo, entre paréntesis, ir por todo. Ya venimos. Pero la DGI no tiene que ir por todo. Sí, tiene que ir por todo, claro. Entonces no está mal lo que yo estoy planteando, ¿no? Bien. ¿Qué te parece? La DGI hace lo que tiene que hacer. Gustavo González después de la tanda. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. El proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Yamandu Orsi ha puesto a la DGI en el centro del debate fiscal. Las medidas claves son la mejora en la eficiencia recaudatoria, que aportará la mitad de la reducción del 1,5% del déficit, según cálculos del gobierno, y la implementación del impuesto TEMU y el impuesto mínimo global. Estas iniciativas generan cruces entre oficialismo y oposición, mientras el Frente Amplio defiende estas iniciativas como pasos hacia una recaudación más equitativa, sin gravar en exceso al contribuyente. La oposición advierte que se está incumpliendo con el compromiso de campaña de no aumentar los impuestos. En ese contexto, la voz de la DGI es importante para entender cómo se traducirán estas medidas en la práctica, qué tan realista es, por ejemplo, la meta de eficiencia recaudatoria, cómo impactará en el ciudadano a pie. Bueno, vamos a profundizar sobre estas interrogantes y también sobre el rol que va a tener la DGI en el equilibrio fiscal con Gustavo González, que es el director general de Rentas. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Lo vamos conociendo de a poco a Gustavo González en esta etapa, digamos, de la discusión presupuestal, donde justamente hay una pata que les compete. Has definido salir a hacer entrevistas. Cuando hablamos de esa eficiencia recaudatoria que eventualmente va a redundar en que una parte del abatimiento del déficit fiscal venga por esa vía,
¿De qué estamos hablando? ¿Es ineficiente, obviamente, la forma en que trabaja la DGI? Primero, eficiencia recaudatoria le llamamos a la parte del incremento de la recaudación que no se explica ni por aumento de actividad económica, que genera aumento de impuestos porque el sistema tributario es flexible, ¿no? O sea, hace que crezcan las bases imponibles, entonces recaudas más. Y la parte que tampoco se explica por cambios tributarios que generen eventualmente mayor recaudación, ¿no? O sea, es como un concepto residual. Todo lo que no se explique por ninguno de esos dos factores se puede atribuir a eficiencia recaudatoria en forma muy genérica, bajo la idea de que bueno, eso es consecuencia de una mejor gestión de la administración tributaria, o en todo caso la contracara de eso es disminución de evasión, ¿no? De hecho, cuando empezamos estas conversaciones con el Ministerio, nuestro planteo fue, bueno, ¿qué hipótesis de disminución de evasión consideramos plausible para el quinquenio y cómo se traduce eso en mejoras de eficiencia recaudatoria, ¿no? No diría que la DGI tiene una gestión ineficiente. Lo que digo, en todo caso, es que hay espacios de mejora. Sí, hay espacios para mejorar la eficiencia. Hay gente que evade y que la DGI no le pasa por abajo del radar. Exacto, sí. Y tiene, bueno, en esas proyecciones de mejora de la recaudación, ¿qué escenarios posibles se plantearon? ¿Qué escenario de partida tienen, ¿no?, de evasión fiscal y cuál es el escenario que se plantearon? A ver, la evasión, por ser un fenómeno oculto, no tiene mediciones precisas, ¿no? Si tuviéramos mediciones precisas de evasión, no habría evasión directamente, ¿no? Son estimaciones. De hecho, hay distintos métodos para estimarlo. El que utilizamos internamente en DGI es un método relativamente barato, que es a partir de agregados macroeconómicos, ¿sí? Hay administraciones tributarias con mucho dinero que pueden hacer grandes muestras aleatorias de auditorías y estimar la evasión así. Eso para nosotros es muy caro, por ejemplo. Y entonces acá el método que utilizan ustedes, ¿cómo es que funciona? Es a través de agregados macroeconómicos, es un método top-down, o sea, comenzamos con datos de cuentas nacionales más otra información macro, estimamos la base imponible, el potencial recaudatorio y la contrastamos con la recaudación efectiva. Grosso modo es eso, en pocas palabras, ¿no? No tenemos publicaciones recientes, pero sí lo seguimos midiendo y la expectativa es publicarlo en breve. Yo prefiero hablar de números redondos justamente por todas esas dificultades metodológicas. Estamos más o menos en el entorno de 20% en IVA y arriba del 40%, más cerca del 50% en impuesto a la renta corporativa, o sea, IRAE, ¿no? Esos son como los puntos de partida. La idea 50% de evasión de IRAE. Sí, sí. Ahora después hacemos doble clic en esa segunda, pero sí, es interesante, pero la hipótesis, el escenario, mejor dicho, que está que subyace en las proyecciones fiscales para el presupuesto es disminuir en promedio un 15%, no 15 puntos, un 15% de la evasión general en todos los impuestos, ¿no? La expectativa que tenemos es poder disminuir más eso. Por eso entendemos que en realidad el escenario no es un escenario hiperoptimista, ni mucho menos. Obviamente que todo puede pasar, ¿no? Pero entendemos que es un escenario plausible. Ahora hacemos doble clic ahí, pero antes te pregunto, ¿no? El ministro Gabriel Odone hace poco dijo que el objetivo del equipo económico es volver a los niveles de recaudación de 2019. Te voy a leer una frase. Volver a los niveles de eficiencia, no es niveles de Exacto, recaudación, sí. Te leo lo que dijo. Dijo, por razones probablemente fundadas, en el periodo anterior los niveles de eficiencia fueron relajados y tenemos que volver al nivel de aquel año. Esto que dice Odone, de que hubo como un relajamiento de la eficiencia, ¿hubo orden de aflojar un poco la eficiencia de la DGI en el periodo pasado? A ver, yo no estuve en el periodo pasado, nadie vino y me lo dijo, pero es un comentario que se escucha digamos, en las partes interesadas cuando uno habla con los stakeholders de distintas actividades. Eso aparece, ¿no? Con contribuyentes, grupos empresariales, estudios, etcétera, y con los funcionarios. Eso aparece como una impresión general que en cierta forma se podría llegar a entender en una coyuntura muy específica como la de la pandemia. Eso te iba a preguntar, porque Odone, viste que dijo, tal vez con razones fundadas, ¿no? En el contexto de pandemia, sequía, todo lo que ya sabemos,
¿tenía sentido también un poco aflojar la cincha de la DGI ahí? Y tal vez, no lo sé, tal vez. No estuve en esas decisiones, creo que no sé. La verdad que no tuve que corresponder a esa pregunta. No sé qué cosas se tuvieron en cuenta para llegar a una posición de esas características. Lo que sí veo es que eso generó como un deterioro en general en las formas de trabajo, en distintos aspectos de la organización, sumado a recortes en la dotación que fueron generales, no fueron específicos de la DGI, ¿no? O sea, mucha gente se retiró en este periodo porque llegó su momento, ¿no? O sea, llegaron a la edad de retiro, no hubo reemplazos en la misma proporción, sino mucho menos. Y entonces eso se nota, ese debilitamiento se nota. Ahora, la estrategia de mejorar la eficiencia no se sostiene en simplemente revitalizar eso, volver a la calle. Es parte de lo que queremos hacer, sí, ciertamente, pero también otra parte está puesta en cambiar el modelo de gestión, ¿no? Y eso es una apuesta de más largo plazo, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que capaz que eso suene raro pensarlo como algo que genere efectos en el quinquenio, pero genera efectos. Porque si bien nosotros pensamos tener el modelo de gestión implementado, eso implica procesos nuevos, estructura organizativa nueva a mitad de término, ¿no? Y recién ahí empezar a trabajar bajo ese esquema. En el ínterin, mientras nosotros generamos esos cambios, actuamos como si. ¿Se entiende? Es decir, las acciones que vamos desplegando y que vamos programando, las concebimos ya como si esa estructura y ese funcionamiento ya estuviera vigente. Obviamente que no opera de la misma manera, pero nos permite aprendizaje en el camino, ¿no? Entonces, sí, hay una mayor presencia prevista, una mayor frecuencia e intensidad de las acciones, pero también formas de trabajo nuevas. Estoy ya completamente disponible para profundizar, hacer doble clic en eso. Eso también lo vamos a hacer. Pero sé que no sé si es lo que les interesa ahora. Me quedaba una duda de algo que dijiste al pasar, se dejaron de publicar los datos que tenían de indicadores de eficiencia. De evasión. Sí. Eso se dejó de publicar en este periodo pasado. En el periodo pasado, que fue cuando bajó a su vez la recaudación, o mejor dicho, aumentó la evasión. Sí. O sea, ¿tienen que ver una cosa con la otra? Mira, no estoy seguro. Me estás haciendo especular. Yo creo que hubo... Pero coincide. Sí, hubo en general como una opción por ser menos transparente con la información, publicar menos cosas, salir menos a la prensa, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que es muy importante ser muy transparente con esas cosas y tener más comunicación con la ciudadanía y con los contribuyentes, porque también nos chequeamos, ¿no? Y sobre ahora sí, doble clic, sobre todo me quedo entre el 40 y 50% de evasión en el IRAE, ¿no? Si hacemos doble clic ahí, ¿saben en qué sectores? ¿Saben las modalidades de evasión? ¿Saben por qué pasa tanto IRAE bajo del radar? Y eventualmente, ¿qué van a hacer para abatir esa evasión? A ver, yo entiendo que puede sorprender la cifra. Lo que pasa es que como el IRAE es un impuesto que se cobra en el margen, ¿no? Yo he puesto este ejemplo, ¿no? Vos subvaluás 10% tus ventas y capaz que en el caso de algunas empresas eso puede ser el 100% de su ganancia. Entonces en ese caso evadís el 100% del IRAE, ¿no? Entonces es una cuestión aritmética, ¿no? O sea, de pronto algunas formas de evasión no necesariamente enormes en términos de ocultamiento de la actividad te generan una evasión en el impuesto a la renta de actividades económicas muy alto. Tenemos mapeado, sí, formas, segmentos, pautas de comportamiento, pero es parte de lo que también tenemos que profundizar, ¿no? Ahora, hoy estamos en una situación donde hagamos lo que hagamos, todo tiene rendimiento, ¿no? Es así. ¿Qué quiere decir? Lo cual no quiere... O sea, todo genera efectos positivos, ¿sí? Tanto en el segmento de contribuyentes sobre el que actuamos como
efectos, digamos, de derrame, ¿no? hacia segmentos conexos o contribuyentes conectados con la red, que fue objeto de algún tipo de intervención, ¿no? Cuando digo intervención me refiero a ya sea fiscalizaciones o comunicaciones o cambios en las reglas de juego. Hoy tenemos como margen de mejora casi lados. que en todos lados. Cuando dijiste formas y segmentos, o sea, lo tienen medio mapeado, ¿eso es información que se puede transparentar o es parte de la estrategia del EGI de no hacerlo público para después causar un efecto sorpresa? O sea, ¿se puede decir? ¿Qué formas y qué segmentos son los que evaden IRAE? No te puedo decir, pero no porque no tenemos resuelto cómo vamos a trabajar comunicacionalmente todavía con eso. Es decir, cuánta información vamos a transparentar respecto del cumplimiento de cada segmento, de cada sector de actividad, etcétera. Es algo que forma parte de lo que tenemos que resolver, ¿no? Es una alternativa, sí, ciertamente. No transparentar como o transparentar, cualquiera de las dos. Pero no transparentar sería por una estrategia fiscalizadora. Sí, entendemos que no es conveniente, pero no es algo que no lo tenemos resuelto todavía. Hablaste de una evasión de un 40-50% de IRAE, 20% de IVA. ¿Qué pasa con los profesionales? En cuanto a nivel de evasión, sí, en particular, no tenemos una tasa de evasión medida específica para ese segmento. Es un segmento de interés. Ahí me meto en algo bien puntual, si querés, pero que sirve para entender un poco sobre condiciones generales respecto de cómo trabajamos. Y es, nosotros cuando pensamos en disminuir la evasión, pensamos en todas las decisiones que tiene que tomar una persona para cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, hay decisiones que están más condicionadas y menos condicionadas. El mejor de los mundos es cuando en realidad vos ni siquiera participás de la decisión. Hay alguien que las toma por vos, ¿no? Vos sos empleado, el impuesto te lo retienen y se acabó el tema, ¿no? Tenés situaciones que son completamente opuestas a esas, ¿no? Donde en realidad no solamente vos tenés que ir y pagar, sino que además vos tenés que ir y declarar, como comentábamos antes en el ejemplo de la IRS, ¿no? Vos tenés que ir y decir cuánto es tu deuda tributaria, ¿no? De hecho, el Código Tributario establece que los impuestos son de autodeclaración, ¿no? O sea, es el derecho, el contribuyente tiene el derecho de decir cuánto es su deuda tributaria. Después la administración tributaria tiene que chequear la veracidad de eso, ¿no? Entonces, los profesionales, en muchos casos, sobre todo cuando le facturan a personas, a consumidores finales, están más cerca de esa situación, ¿no? Por eso en esta campaña de IRPF pasado aprovechamos para hacer una movida con los profesionales y mostrar que en realidad nos interesa generar condiciones de igualdad en todo, ¿no? La idea es esa, es tratar de acompañar esas decisiones, ¿no? Con distintos dispositivos que nos lleven más a que nosotros siempre hablamos de hacer difícil incumplir. No solamente hacer fácil cumplir, sino que te sea lo más difícil posible incumplir. Y ahí, en materia de opinión pública, ¿cómo lo van a presentar? Porque vamos a la cabeza del uruguayo promedio, ¿no? Vos, encabezando la DGI, decís, vamos a mejorar la eficiencia. Y probablemente mucha gente diga, bueno, esto es la voracidad fiscal de la DGI, se vienen muchas más inspecciones, van a estar más arriba mío. Ya me cuesta llegar a fin de mes, cumplir mis obligaciones y además ahora esto. ¿Cómo lo van a presentar para que de alguna manera sea amigable para el uruguayo promedio esto? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que probablemente entienda que este tema es casi que un perjuicio para esa persona? ¿No? A nadie le gusta pagar impuestos, digámoslo todo. A nadie le gusta pagar impuestos, sí, es verdad. Es un desafío en varios aspectos, comunicacional, en la forma en cómo trabajás con los contribuyentes. Nosotros tenemos previsto hacer grupos de discusión y entrevistas específicas con contribuyentes para ver cómo diseñamos nuestro dispositivo con distintos segmentos, o sea, representantes de distintos segmentos de contribuyentes. Comunicacionalmente es un desafío también. Es todo un debate ese, ¿no? Pero conceptualmente, pagar impuestos no debería llevar a que ninguna empresa se funda o que ningún negocio se funda. Porque en realidad, si vos no ganás, no generás impuestos, ¿no? El problema es
cuando estás en situaciones de incumplimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora nosotros publicamos una lista de emisores falsos, ¿no? De empresas de papel, ¿no? Para que, advirtiéndole a la ciudadanía en general, pero en particular a los que utilizan esa factura, que facturas provenientes de esos emisores no las utilicen en sus declaraciones, porque en realidad está prohibido y eso es directamente defraudación tributaria, puede generar inclusive hasta situaciones de denuncia penal, ¿no? O sea, se meten en problemas serios, ¿no? Vos tenés casos de empresas, por ejemplo, que utilizan esas facturas para inventarse créditos fiscales por cifras enormes en comparación a la magnitud de su negocio. Y entonces con eso llevan su impuesto al mínimo posible o directamente ni pagan impuestos, ¿no? O generan créditos fiscales, o sea, para devoluciones, quiero decir, ¿no? Sí, ya no es no pago, ahora es un devolveme porque yo me excedí y tal. Claro, no te sí, o excediste sea, nada. gasté más de lo que vendí. Que no pasó. Y es todo un mundo de fantasía, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si la DGI encuentra eso después de 4 o 5 años que vos tuviste esa práctica, ¿no? Lo que tenés ahí es un agujero negro, que además son multas por defraudación que se multiplican hasta por 15 veces. En general la DGI no aplica sanciones tan grandes, lo hace por 2, por 3, por 4, pero igual estamos hablando de cifras que inclusive empiezan a despegarse de la escala de tu negocio, ¿tá? Porque lo que hay es una sanción, ¿tá? Y entonces ahí sí se vuelve inviable tu negocio. Pero el problema es la práctica. Yo siempre digo que evadir es ineficiente, no solo para la sociedad, para la economía en general, sino que es ineficiente también porque vos si pones el foco en evadir, no estás poniendo el foco en tu negocio, ¿no? Sino en cómo hacer para pagar menos impuestos. Pero hay grises ahí, ¿no? Porque hay gente que yo no digo que no los haya. Acabas de ir al caso más extremo, que es, bueno, gente que... No es tan extremo. Bueno, no es tan extremo y seguramente sea de uso frecuente. Pero lo que digo, gente que... digo en la chiquita, gente que pasa cosas como que para no pagar IVA, que en realidad sí le corresponde pagar IVA por su profesión, o que no factura determinados servicios y otros sí, o sea, y usa la maquinita a su antojo. Ahí es donde está, digamos, en el chiquitaje, donde está la mayor evasión, o está en esto que acabas de contar vos. Porque si es en el chiquitaje, vos tenés que ser mucho más férreo a la hora de fiscalizar. Tenemos que ir a todo. Tenemos que ir a todo. En transacciones que son masivas, lo que importa es llegar en el momento justo, ¿no? O sea, que vos tomes la decisión correcta en el momento justo y que esa decisión no te cueste. No te cueste quiere decir que no haya costos adicionales al costo intrínseco del impuesto. ¿Me explico? ¿No? El impuesto sí implica que tu ingreso neto es menor, eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero no que tu ingreso va a ser negativo, ¿no? O que en realidad tus ingresos van a ser inferiores a tus gastos, porque la configuración misma de los impuestos no tiene esa característica, ¿no? Vos lo que decís es que nadie se funde por pagar impuestos. Cuando cumple en tiempo y forma, no. Pero acota su margen de ganancia. Claro, pero en realidad está bien, sí, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea que por eso también es importante trabajar en todos los segmentos, porque para ayudar a que haya condiciones de competencia razonables, tenés que trabajar en todos los segmentos, ¿no? Y te hago otra en esa línea, ¿no? Porque viste que Uruguay, me parece a mí, ¿no? Es un país muy que tiene bastante confianza en el Estado en general, ¿no? Sí. Pero viste que hay discursos que vienen permeando fuerte, ¿no? Y tienen cierto andamiaje, ¿no? Por ejemplo, desde la postura digamos, más libertaria, ¿no? Que lo que te dice es, conceptualmente, los impuestos son un robo, ¿no? A vos te haces tu trabajo, ganás una plata, y ahí viene el Estado y se apropia del fruto de tu trabajo para dárselo a otra persona, y eso es hasta ética y moralmente está mal, ¿no? ¿Qué le respondés a ese argumento de el impuesto es un robo, esto está mal, es casi que una forma de violencia del Estado contra la gente que se apropian de tu trabajo? ¿Cómo se le contesta ese discurso?
creo que la respuesta no la tenemos que dar solo nosotros, ¿no? Digo la DGI, ¿no? Porque somos un organismo de aplicación. Vos tenés unas normas y nuestro propósito, nuestro objetivo es aplicarlas por igual a todos los iguales, ¿no? No es tratar a todos por igual, sino a todos los iguales tratarlos por igual, ¿no? Entonces, estas son las normas. Nosotros lo que hacemos es aplicar esas normas. La consecuencia de eso es que determinados contribuyentes tengan que pagar impuestos, ¿no? La discusión sobre si los impuestos están bien diseñados, son un robo o son razonables, me queda clarísimo que hay un montón de variables que inciden en eso y ahora podemos conversar un poco sobre ese asunto y obviamente condicionan nuestro trabajo, pero nosotros no podemos dar respuesta a eso. Sí podemos de pronto visibilizar algunas cosas, pero con mucho cuidado. Por ejemplo, ustedes lo sabrán, ¿no? Hace un tiempo la Agencia de Evaluación del Estado tenía un sitio activo, ahora creo que no está más activo, se llama ¿Dónde van nuestros impuestos?, que tenía unas lindas gráficas. Capaz que eso se puede mejorar, pero digo, tenía unas lindas gráficas sobre cómo se distribuyen los impuestos. Y algo que a veces no se ve mucho es la mayor parte de los impuestos se van en servicios básicos ustedes lo saben seguramente, ¿no? De salud, enseñanza, seguridad, ¿no? Seguridad social también. Y seguridad social, por cierto. La mayor parte. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en realidad no es nuestro cometido. O sea, nosotros no participamos del diseño de la política pública, ¿no? Sino que en realidad aplicamos una parte de ese aspecto que es la aplicación de la política tributaria. Ahora, eso no nos exime de tener un diálogo empático con la gente y de recibir eso, ¿no? O sea, nosotros de hecho estudiamos, tenemos un servicio de medición de opinión pública y la palabra robo, ladrones aparece entre las menciones. Claro, sí. Pero aparecen otras más positivas. La DGI haga su trabajo es lo que tiene que suceder, o sea, ¿me explico? Claro. O sea, no que la DGI tiene afán recaudador es un sinsentido, porque el objetivo de la DGI es recaudar y eventualmente tiene que recaudar todo lo que la ley exige que tiene que recaudar. El objetivo de la DGI es aplicar el sistema tributario con equidad y con servicio de calidad. La consecuencia de eso es la recaudación. Y ahí me interesó un poco lo que decías. Ustedes tienen estudios hechos de opinión porque les interesa saber qué es lo que piensa la gente de la DGI y cómo pueden ustedes dialogar con los contribuyentes, ¿no? Exacto. ¿Qué les dan, así en términos generales, esos estudios? ¿Qué opinión tiene la gente de la DGI? Nos dan buena percepción de riesgo. O sea, la probabilidad de ser auditados si incumplen la perciben como alta. Eso está bueno. Nos dan evaluaciones de funcionamiento medias. O sea, más o menos poco más de la mitad de la gente entiende que tenemos un servicio razonable, ¿sí? Otra gente lo desconoce y hay una porción pequeña que entiende que los servicios no son buenos. Y después aparecen otras cosas que son más de contexto que condicionan nuestro trabajo, como el tema de cómo ven al sistema tributario, ¿sí? Es decir, si ven que los impuestos son razonables o no son razonables, cómo ven la carga tributaria, cómo entienden que se aplican las normas, si se aplican con equidad o no, ¿sí? Que eso es distinto al trabajo de ustedes. O sea, una cosa es bastante más genérico. ¿Qué opino yo de si los impuestos están bien o mal? Es distinto a, bueno, cómo se comporta la persona que me los viene a cobrar. Claro, pero lo que pasa es que para la gente es todo lo mismo, es el Estado, ¿no? Si tiene que pagar muchos impuestos, va a decir, la culpa es tuya. Claro. Por más que vos no decidiste porque eso. sos la cara visible. No, pero también te puede echar la culpa porque vos fiscalizás más a determinados sectores que a otros. Claro. Ahí está la sí, inequidad de verdad. Exactamente. Y esa es quizás la más entendible desde el punto de vista del ciudadano. Exacto. ¿No? Sí. Y sobre eso cómo trabajan para no ser inequitativos con unos por sobre otros. Y viendo justamente dónde están estos focos. Cuando digo estos focos me refiero, bueno, ¿quiénes tienen más oportunidades de evadir? ¿No? Hoy hablábamos de los profesionales, ¿no? Que ejercen su actividad en condiciones de independencia. Tenés oportunidades de evadir también en la gente que utiliza, que puede aprovechar beneficios fiscales, ¿no? Porque te puede pasar gato por liebre.
tenés oportunidades a nivel digamos, en transacciones internacionales, en todo lo que tiene que ver con manipulación de precios de transferencia, tenés oportunidades en esto que conversábamos hoy de facturas falsas. En general, como norma general, cuanto más complejo es la obligación tributaria que enfrenta el contribuyente, más oportunidades presenta de evasión, ¿no? Y cuanto más alejado está de agentes de terceros que intervengan en la transacción, también tiene más oportunidades. Entonces, eso nosotros lo estudiamos y a su vez estudiamos la conducta de los contribuyentes, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con lo que llamamos cumplimiento colaborativo. O sea, tenemos empresas grandes que de algún modo son socios, entre comillas, porque nos ayudan a mejorar el cumplimiento de masas grandes de contribuyentes, ¿no? Habíamos empezado hablando del presupuesto, hablamos de la eficiencia tributaria, que explicaría la mitad de la mejora fiscal que se pretende lograr en el periodo. La otra mitad va a ser justamente con adecuaciones tributarias, aumentos de impuestos, como se le quiera llamar. Ahí el ítem más grande es el impuesto mínimo complementario doméstico, el impuesto mínimo global. ¿Cómo están trabajando ustedes para su implementación en la medida que ya es un hecho que va a salir? Tiene los votos en la Cámara de Diputados, que era lo más complejo, va a ser votado en el Senado y va a terminar siendo una realidad. Como trabajamos con cualquier implementación de una modificación tributaria, se crea un grupo de trabajo, en general específico, para desarrollar todo el paquete, ¿no? El proceso, los procedimientos que cuelgan de ese proceso, los sistemas de soporte, las comunicaciones que haya que realizar, las partes interesadas con las cuales hay que contactarse. En este caso, en realidad, hay un paso previo que tiene que ver con recoger toda la experiencia internacional, porque esto es relativamente nuevo, tiene su complejidad, que es una complejidad hasta geopolítica en cierta forma. Sí, claro. Entonces estamos haciendo contactos con distintas administraciones tributarias que ya han tenido experiencias relativamente exitosas en la implementación del impuesto complementario. ¿Brasil, por ejemplo? ¿O no? Estamos mirando a Corea. La región sí, seguro. La región seguro, siempre. La región es un WhatsApp, en realidad, a esta altura. Pero la discusión que tenemos nosotros, por ejemplo, respecto a las zonas francas, si la eventual neutralidad o no, o si se sienten que se está violando acuerdos previos que ya tenían en otros países del mundo, ¿se dan situaciones análogas o se han dado situaciones parecidas? Pero esa discusión es más una discusión de política tributaria, ¿eh? No es de implementación, en realidad es un tema de diseño. Es eso. Pero ahí, o sea, ¿cuál es el matiz ahí? Capaz que no lo estoy captando. Y bueno, porque hay que ponerse de acuerdo en definitiva de a quiénes alcanza el impuesto. Vos tenés contacto con las organismos fiscalizadores con las de otros administraciones países tributarias. Claro, cuando el impuesto ya está definido. Cuando sí. Ya. Sí. Totalmente. O sea que es bastante homogéneo, digamos, en ese sentido. Y el diseño propuesto, sí, una matriz propuesta por el Foro Global, ¿no? No, me refiero a que esa discusión, me consta que está en el debate político hoy, pero tiene que ver con el diseño. A mi juicio, sí. Lo digo muy brevemente y con la expectativa de que no repreguntes, porque no me corresponde meterme en el tema. Creo que es un tema casi que de interpretación, nada más, ni siquiera es de diseño, ¿no? El tema de entender, en definitiva, cómo quedan los usuarios de zona franca respecto a este tema, ¿no? Porque en definitiva es un tema de... si son empresas que pertenecen a multinacionales, el impuesto mínimo global lo están pagando, ¿no? Entonces... bueno, ya lo ha dicho el ministro en varias ocasiones, ¿no? Hay un conjunto de instrumentos de política tributaria que quedan de algún modo cuestionados con la existencia del impuesto mínimo global. Claro. Entre ellos, la eficacia de las zonas francas. Pero también ha dicho que tuvo varias conversaciones y las va a seguir teniendo con usuarios de zonas francas, donde en realidad
la decisión de localización no parece estar en juego por ese motivo, ¿no? Pero ahí está. Porque no les cambia la ecuación a las empresas multinacionales. Porque lo que han manejado por lo pronto las cámaras de zonas francas, y entiendo que obviamente no les gusta el impuesto mínimo global, es que aún en casos de neutralidad eso quedaría supeditado a la empresa si lo entiende para sí neutral o no, y que eventualmente a partir de eso podrían accionar, aunque en definitiva terminen pagando la misma cantidad de impuestos en un lugar o en el otro. Y que igual podría haber alguna demanda en ese sentido. Eso ustedes no han tomado nota en las experiencias que han analizado fuera, no se ha dado. No me consta, pero en todo caso entiendo que va a haber mecanismos para clarificar esas cosas, ¿no? Y el otro argumento, que es los costos asociados a la liquidación de impuestos, que ahí dicen que también hay un matiz, si vos liquidás allá o liquidás acá, que eso también era un sobrecosto que podía tener, o un problema o una carga que podría tener la empresa, una molestia. Un argumento que podía utilizar la empresa para entender que no era esa neutralidad no era tal. Claro, exacto. Ahí bueno, ese tipo de cosas capaz que en realidad cuando llegue el momento de la aplicación probablemente se pongan sobre la mesa y habrá que ver de qué manera se pueden internalizar. Para facilitarle, por ejemplo, a las empresas la liquidación acá. Sí, bueno, porque en definitiva eso es una consigna que nosotros tenemos respecto de cualquier obligación tributaria, tratar de no trasladar costos a los contribuyentes, ¿no? En la medida de lo posible internalizarnos nosotros porque tenemos una economía de escala, ¿no? O sea, si nosotros podemos ofrecer una solución aplicable a todos los contribuyentes y somos capaces de absorber ese costo, siempre es socialmente preferible, obviamente, ¿no? Eso está arriba de la mesa como una opción. Sí, pero todavía no está en la conversación porque no se votó todavía. Claro, sí. Está bien. Hacemos una breve tanda y seguimos conversando un poquito más. Nos quedó obviamente, bueno, el impuesto Temu, a ver si tiene alguna complejidad también. Y lo que está en discusión, que no sé hasta qué lugar puede Gustavo González opinar, que es sobre el levantamiento del secreto bancario por solo pedido de la DGI. Dale. Ya venimos. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Gustavo González, director de la DGI. Vamos a meternos en el objeto de discusión, uno de los objetos de discusión más calientes de este presupuesto. En realidad no, pero ahora de los que quedaron pendientes, el levantamiento del secreto bancario por el solo pedido de la DGI, que era una idea que planteaba el oficialismo en base a recomendaciones que venían de la OCDE. Al principio no queda muy claro si también formaba parte de ese diseño nuevo de recaudación más eficiente o no. Eso vos lo descartás. O sea, no impactaría, digamos, en la eficiencia recaudatoria. Nosotros nunca lo consideramos como parte del paquete. O sea, el modelo de gestión que estamos impulsando, que tiene un programa de implementación con 13, 14 proyectos, se han ido sumando algunos. La consigna básica esencialmente es entender bien los problemas, cuantificarlos bien, tener un proceso de priorización sobre esos problemas, atender todas las causas de incumplimiento, o sea, tener acciones que atiendan todas las causas de incumplimiento y tener un proceso de evaluación robusto que te permita aprender de las interacciones. O sea, que es algo que la DGI hoy hace de manera muy tímida, ¿no? Que es, bueno, tratar de recoger información de cada interacción que tenemos. Una no respuesta es información, ¿no? O sea, hoy hay datos en todo lo que hacemos, ¿no? Y en un contexto de incertidumbre en el que nos movemos nosotros es fundamental, ¿no? Y trabajar en eso como una sola cabeza, ¿no? Es eso, en el fondo es hacer un uso más eficiente de los recursos y más eficaz en un contexto de incertidumbre. Acceder a información bancaria o financiera más general es una herramienta más de información de las muchas que hay. Obviamente que es una herramienta relevante, ¿no? Algunas evaluaciones internacionales nos han señalado que eso es una limitación importante para nosotros, sobre todo para colaborar, por ejemplo, en el lavado de activos, ¿no? En la lucha contra el lavado de activos. Además de en la lucha contra la evasión. Es relevante, yo no digo que no lo sea, pero para el diseño del cambio del modelo de gestión y de contribuir en esta estrategia fiscal con aportes como consecuencia de la mejora de la eficiencia recaudatoria no está sobre la mesa. ¿Y tienen alguna palabra ustedes en este debate?
Le comentaba el otro día a Nico, en realidad opinión formada sobre eso, no solo la tenemos formada, yo creo que la tenemos esculpida, ¿no? Y con detalle. A cualquiera que le preguntes adentro de la administración tributaria va a tener opinión formada sobre esto y te va a decir, obvio que la DGI debería poder acceder a información financiera sin restricciones, porque además, por otro lado, eso entra todo en la órbita del secreto tributario, ¿no? Y nosotros, si utilizamos esa información para otro propósito distinto del que la solicitamos, nos exponemos directamente primero a quedarnos sin trabajo y encima a que nos caigan denuncias penales por eso. O sea, que el propio Estado, digamos, nos persiga porque es una falta gravísima, ¿no? Entonces, el sistema de incentivos para nosotros es muy fuerte como para no jugar en serio con esos temas, ¿no? Cuando hablan de que la DGI pueda actuar en forma discrecional o arbitraria y utilizar esa información con otros propósitos, es como muy complejo eso. Porque, o sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de los 1.100 funcionarios que trabajan en DGI, ¿no? Pero esa superpotencia que se le adjudicaría al director de la DGI en caso de que se aprobara, que ha sido parte de la crítica que se le ha hecho a este artículo, ¿tiene asidero o no? A ver, siempre que accedes a información tenés más capacidades, ¿no? Eso es claro. Pero tenés un sistema de reglas muy potente que controla y que regula la forma en cómo vos podés utilizar esa información. Y en este caso está clarísimo. Y las partes interesadas en esto lo saben, lo tienen súper claro, ¿no? Entonces, lo que no queremos es participar del debate más allá de sí asistir, por supuesto, al Poder Ejecutivo y al Parlamento, ¿no? Con la información que sea necesaria y tener intercambios, inclusive que ayuden a qué solución legal se le puede dar, pero no meterse en el debate político en particular, porque el tema del acceso a información financiera por parte de la administración tributaria o el tema del secreto bancario en general tiene consideraciones en muchas dimensiones que tocan muchos aspectos de la política económica. Entonces ahí es donde nos trasciende. Es muy difícil meterse en el debate sin que no irrumpas en eso. Por ejemplo, la justicia demora demasiado en ¿Perdón? Por ejemplo, la justicia demora demasiado en acceder al levantamiento de un secreto bancario, a su juicio. La justicia tiene sus tiempos. Habrá que ver si en realidad tiene capacidades y oportunidades de responder de otra manera. El artículo original que se había enviado a diputados proponía no hacerlo a través de la justicia porque se entiende que es complejo una respuesta rápida teniendo en cuenta cómo son los procesos judiciales, ¿no? Y teniendo en cuenta las capacidades que tiene hoy el sistema judicial. Pero bueno, habrá que ver si se encuentra una solución que igual, digamos, garantice celeridad y sea a través de la justicia. El fondo del asunto no tiene que ver con si está o no presente la justicia desde el punto de vista de los requerimientos internacionales, sino con poder dar una respuesta ágil, ¿no? La propuesta que parece que va encaminada a tener consenso, que propuso el senador Pedro Bordaberry y aparentemente va a ser llevada por el Frente Amplio, implica así la intermediación de un juez con un plazo de 10 días y una notificación a la persona a la que se levante el secreto bancario. Con posterioridad. Con posterioridad. Se está discutiendo bien en qué momento, pero con posterioridad. Ustedes, desde el punto de vista técnico, no tendrían observaciones sobre algo que vaya en ese sentido. Entiendo que hay que ver la redacción. Yo tengo entendido que entre las recomendaciones está la posibilidad de que en algunos casos, debidamente fundados por la jurisdicción que nos pide la información, la jurisdicción extranjera, solicitan que no se notifiquen ni antes ni después. Ni antes ni después. En el caso de nuestras necesidades, o sea, de lo que es DGI, la DGI está bien con eso, ¿no? Pero en todo caso, sí, es un avance, ¿no? O sea, si esa llegara a ser la solución, es un avance. Habrá que ver después, en todo caso, cómo se procesa eso a nivel del foro global, ¿no? Porque, en definitiva, esto responde a una recomendación del foro global y lo que no sabemos es lo que pueda pasar después con las evaluaciones que le hagan al país respecto del cumplimiento en cuanto a los estándares de transparencia, ¿no?
O sea, es meterme en una cuestión especulativa, saber qué es lo que pueda pasar con eso, ¿no? Pero entiendo que es un avance. Te hago alguna pregunta fuera de estos temas. ¿Está medido, está la cantidad de personas, la cantidad de uruguayos que hoy en día están en falta con la DGI? O sea, que le deben a la DGI de alguna forma. ¿La cantidad de personas? Sí. ¿Cuántos uruguayos no están al día con la DGI o tienen deudas con la DGI? ¿Está ese número? Hay muchas formas de medirlo. Una posibilidad podría ser todos los que tienen certificado de vigencia anual suspendido, por ejemplo. No tengo el número en la cabeza. Si te interesa, lo puedo... Se puede buscar después. Te hago otra. El tema de las multas y los recargos. A veces en las instituciones privadas se puede dar perfectamente que una persona originalmente tenía una deuda determinada y porque se pasó el tiempo, las multas y los recargos muchas veces exceden largamente la deuda original. Y muchas veces esas personas pasan, bueno, ya sabemos todo el trayecto, ¿no? Clearing, eventualmente pasan a ser deudores incobrables. Y muchas veces ocurre que eso, digamos, se negocia, ¿no? O sea, la persona eventualmente aparece unos años después y dice, mirá, puedo pagar mi deuda original y tal vez con algún determinado tipo de interés. Me gustaría no tener que pagar todo, y a veces esas instituciones lo negocian. En el caso de la DGI, ¿cómo funcionan esas situaciones? No tenemos margen. Y eso es un tema que tenemos que atacar, porque nuestra intención es procurar que esas situaciones sean, la casuística de esas situaciones sea la menor posible, ¿no? O sea, minimizar, llevar al mínimo la frecuencia de esas situaciones. Eso implica estar mucho más arriba de los contribuyentes en cuanto a decirle, bueno, mira, ahora tenés que pagar esto, estas son tus obligaciones, acordate, y llevarlo de la mano. Pero ponele, si el día de mañana hay una persona que tiene, estoy tirando un número así al voleo, ¿no? Ponele, su deuda original era 200, ¿no? Y ahora tendría que pagar 600. Si esa persona te llamara ahora, ¿no? No es tu caso, pero él llama a la DGI y dice, puedo pagar 300. Ustedes no pueden nunca negociar, entonces esa persona sigue sin que le puedan cobrar, digamos. No. Es plata que no entra a la DGI de alguna forma. No tenemos margen. La multa por pagar con atraso un impuesto es 20% del valor del impuesto, y después los recargos están establecidos por ley, y es una tasa que hoy está más o menos como en 12-13% anual, ¿no? Si vos pensás en eso, una deuda tributaria que tiene algunos años de antigüedad te multiplica la deuda con el pasar de los años de manera significativa. ¿Y les gustaría tener un margen de negociación a ustedes, o el sistema que tienen actualmente los deja conformes? No, nos gustaría, sí. De hecho, hay algunas iniciativas que tal vez vamos a poder implementar, pero hoy todavía no las tenemos. ¿Sí? Me gustaría, sobre todo teniendo en cuenta la conducta del contribuyente, o sea, algo no sobre la base de decisiones discrecionales, sino basado en el comportamiento del contribuyente. Una sobre preguntas random para la DGI. ¿Por qué la DGI tercerizó la facturación electrónica y no tiene un sistema propio? ¿Y por qué tengo que, en definitiva, pagarle a un tercero por ese servicio? Porque no es nuestro negocio. O sea, ¿tendría que ser un negocio? Negocio en el sentido de business. Está bien, no, ya lo sé, pero... No el negocio en el sentido I know de it's not your business, pero... Perdón. Entiendo que, digamos, es un negocio lucrativo para terceros. No es nuestra competencia. Pero... porque supone... No tenemos estructura para eso. Supone tener guardias 24/7, un servicio de soporte que no estamos en condiciones de dar, en realidad. Y bueno, esencialmente es eso. O sea, asumimos un riesgo operativo enorme dando ese paso. Entonces, otra discusión es quién internaliza ese costo. Son cosas diferentes. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, una cosa que está hoy en discusión es si los contribuyentes más pequeños de menor dimensión económica tienen que pagar o no por eso. Y de hecho está sobre la mesa la posibilidad de alguna iniciativa donde el Estado se haga cargo de ese costo. Que de hecho hay un crédito fiscal para eso, pero la idea es instrumentarlo de otra manera. Pero hoy por hoy, de hecho, los pequeños
tienen acceso a un crédito fiscal que compensa lo que pagan de servicio de facturación. La idea es, de hecho, sí proveerlo, pero igualmente tercerizado. O sea, capaz que el Estado se haga cargo, pero tercerizado. O sea, tiene que ver con un tema más de competencias. De la infraestructura de ustedes. Y de negocio otra vez, ¿no? Porque eso es un tema estrictamente... digamos, es una actividad específica, ¿no? Era como las imprentas antes, digamos, que ahora son electrónicas. Está bueno el ejemplo, sí, tal cual. Y te hago otra, la última de mi parte. En septiembre se conoció que recibieron una denuncia, creo que si no me equivoco era una denuncia anónima, por evasión de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. ¿En qué está ese tema? Mirá, salió la información de que recibimos o mejor dicho, salieron notas periodísticas de que recibimos una denuncia. Es todo lo que te puedo decir, porque en realidad, si alguien dice que la DGI está haciendo X o Z respecto de un contribuyente, eso yo no lo puedo ni confirmar ni desmentir, porque inmediatamente que lo hago, al otro día estoy en la calle. No lo puedo hacer, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que sí puedo decirte es, si un contribuyente está siendo fiscalizado, el contribuyente lo sabe, ¿no? Porque es notificado. A menos que esté en una etapa de investigación previa, en ese caso puede que no lo sepa. Pero si no, en general lo sabe. El contribuyente sí es libre de hacer pública su situación tributaria si lo quiere. Si yo pongo un traductor, ahora un traductor abajo, ¿está bien que yo traduzca pregunta de la AUF? Está bien que lo traduzcas así. Perfecto. Bien. Pero vale para ese caso y vale para cualquier otro caso. Porque en realidad... Si pregunto por el sapo, me vas a decir lo mismo. No te voy a hablar de sapo. Estamos en noviembre, hace 8 meses que estoy acá y en este negocio. Sí. y de esas han pasado muchas, ¿no? De notas sobre, bueno, de que la DGI está haciendo tal cosa, está haciendo tal otra, con tal o cual contribuyente. Siempre que hay denuncias, hay gente que denuncia por interés general, ¿no? Porque, o sea, ve que hay situaciones de incumplimiento y las quiere denunciar. Pero en muchos casos, las denuncias tienen por detrás un intereses legítimos, pero intereses al fin de que, bueno, o de una competencia desleal, o bueno, te enojaste con alguien, yo qué sé. En algunos casos tienen dimensión pública porque hay gente que tiene medios para eso, y en otros casos no. ¿Llega mucha denuncia de ese estilo? ¿Llega mucha denuncia de fulanito está evadiendo? ¿Mucho despechado? ¿Sí? Cientos de denuncias, sí. Mirá. Muchas tienen relevancia, otras no, las tenemos que analizar todas, de hecho. Sí, llegan, sí. Es una buena fuente de conocimiento. Sí. Mira, qué interesante. Gustavo González, director de DGI, muchas gracias. A ustedes, un placer. Bueno, 13 minutos para... A ver cómo chifla, Jorge. Puedo chiflar de varias formas. Con los labios, así. O si no, con los dientes, que sería esta. Nunca aprendí con los dedos y la lengua. Nunca tampoco. El chiflido tipo para parar un taxi, nunca. Sapo, vos sos muy silbador. O sea, llegás, no sé si lo sabés, si sos consciente de eso, pero muchas veces llegás silbando a Nunca trabajar. me di cuenta. Sí. Sí. ¿Tanto con el pelo? Es una No, es verdad. De verdad. Uno escucha el silbido del sapo y dice, ahí viene el sapo. Y se pone contento, como pasa acá. Como el silbido del canilla. No trato de levantar el morro. No, pero digo, de verdad, el sapo es una de esas personas que uno se pone contento cuando las ve venir. ¿Cómo chiflas, Nico? Chiflo muy mal. Ah, ¿sí? No, bajo y casi sin aire. Bajo y casi sin aire. Sin hacer reír no voy a poder chiflá. No, sí, o sea, chiflo mal, pero chiflo. Estamos haciéndole. Pésimo chiflido. Difícil chiflido. Difícil que el chancho chifle como la remera de Jorge. Difícil que el chancho chifle. Tengo data. Bajito. Pero soplás. Es no más se soplido que entiende chiflido. nada. Puede ser. No, igual reconocí la canción. Bueno. Mejoró. Sí. Sapo, Sí. ¿querés saber? Tengo la data acá enfrente, así que te lo voy a contar. ¿Querés saber, Sapo? ¿Qué quiero saber? Sapo, AC/DC.
Sí. El CDC en Argentina está. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele ACDC? Dame cancha. Tenemos la más barata, que en realidad sería una de las plateas altas, o Sí, sea, bien atrás del todo. Estamos hablando de un aproximado en uruguayos de 5.264 pesos. Y te diré que es una experiencia magra a nivel de espectáculo. Si bien es Muy atrás, muy atrás. Muy atrás, pero bueno. Campo general. Campo general. Que eso es lo que te interesaba. Pocos sabaleros aguantan ese mostrador, pero ¿cuánto sale? 5.741 pesos aproximadamente. Vayan a campo, que es la mejor experiencia. Plateas alta. Platea alta. Platea alta. Laterales. 7.177 pesos uruguayos. Bien, está bien, no está mal. Platea monumental, ¿no? Sí. Cibor y media. La Cibor y media. Platea linda experiencia. ¿Dónde vas a ir vos, Jorge? Linda experiencia, hablamos de 7.967 pesos. Se paga. Casi 8 palitos. Sí, una vez en la vida. ¿Querés saber cuánto es campo delantero? ¿Estar ahí enfrente, Sí. palpitando? Estamos hablando de 9.400 pesos. Bueno, da. Y plateas preferenciales, o sea, la experiencia más VIP de todas, 11.000 pesos uruguayos. Mucha gente va a terminar pagando eso porque claramente no aguanta la toma de una canción de AC/DC en el marco de un poco frenético. Maca me dice, para mí están mal los cálculos. Quiero que sepas que los hice en base a lo que puedo ver ahora al voleo, ¿no? En materia de dólares, dólar blue, dólar turista, etcétera, no me pidas mucha más data que esta. Maca. Te di un aproximado, Maca, te di un Maca, aproximado. por favor, porque Jorge hizo cualquier cagada, no. Bien. ¿Estuve bien? Jorge? Perfecto. Que Que Sapo, tenés que pasar una calma. Bueno, $276. 276 dólares. Sí, está bien. Sí, no está mal. 11.000 pesos. Está ahí, por eso te dije. Perfecto. Capaz que el número exacto no le invoqué, pero hice la conversión ahí. Anda arrancándola, Fede, entonces.